Me gustaría un ratito verlos a todos, ¿es posible? Para no sentirme que le estoy hablando a mi computadora, nada más. Claro No que se sí, siente doctor. bien. ¿Sí? Chicos, por favor, A ver si encendamos pueden las prender su cámaras. cámara para conocerlos un poquito y sentir que estoy en una familia de ama. Si están en la cama, no importa. Queremos verlos, quiero verlos. A ver, vamos a ver la otra. Muy bien. Chicos, de verdad estoy muy contento, muy agradecido de que me hayan invitado a esta media semana de oración, si lo pueden llamar así. No dudé ni un minuto cuando Jacqueline me invitó, porque me gusta mucho el acercamiento con los estudiantes, con los chicos. Dios no permitió que en su momento pueda estar trabajando en la UPU, pero bueno, algún día será, quién sabe, ¿no? Volver a la tierra. Si ustedes estuve escuchando los temas del doctor Dorival, el tema del doctor Murillo. Para los que no saben, el doctor Dorival fue mi maestro. Sí, fue mi maestro hace bastantes años. Él me daba infectología, me acuerdo, aquí en Montemorelos. Y tengo un gran recuerdo de él. Y con Héctor, pues Héctor, somos colegas, trabajamos acá en la Escuela de Medicina. Y la verdad, son muy, muy buenos los temas. Y ahora la parte que me toca, digamos, yo quiero hablarles un poquito acerca del crecimiento espiritual de la vida de un estudiante de medicina. Que la verdad es complicado. Es muy complicado en el ámbito en que nos movemos. Porque en la gran mayoría no trabaja o no va a trabajar en instituciones adventistas. Y moverse en un ámbito no adventista, no cristiano, muchas veces es difícil. Es muy difícil. A mí me llevó más de 30 años entender esto. Y quiero compartir con ustedes, vamos a empezar a leer un pasaje de la Biblia. Vamos a buscar Mateo 8, si pueden seguir conmigo. Vamos a buscar en Mateo 8, versículo 23 hasta el 27. Si le voy a dar unos segunditos para que puedan entrar. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice lo siguiente. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En otras versiones dice, y se hizo una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y me gustaría que ustedes ahí donde están repitan una palabra, una frase, para que lo tengan en su mente todo este ratito que vamos a poder hablar. Alguien me va a ayudar con el tiempo, porque yo a veces me emociono y me paso el tiempo. Entonces me van a ayudar con el tiempo. Y quiero que por favor repitas, ¿sí? Y lo digas, no necesariamente con el micrófono prendido, pero que lo digas. Descansando en la tormenta. ¿Sí? ¿Puedes repetirlo conmigo? Descansando en la tormenta. Y no sé si puedo compartirles. Ustedes, a ver si va. Este es una barquita del siglo I, más o menos, que es donde probablemente era el estilo de barca en el cual Jesús y los discípulos subieron. Más o menos tenían espacio para 10, 12 personas. Y si ustedes leen en el capítulo 8, ¿sí? De inicio, se van a dar cuenta que ese día la vida de Jesús y los discípulos fue bastante ajetreada. Curando a leprosos, suegra de Pedro, al siervo del centurión. Estuvo el día agitado,
todo el día bastante agitado. Y en la noche se subieron a esta barca porque querían ir pues al otro lado, y yo me imagino que estaban los discípulos ahí sentados, se subieron planeando, hey, ¿qué vamos a hacer? Mira, el día de hoy fue apretado, mañana tenemos esta actividad y vamos a hacer lo otro. Y recuerdo la vez que me subí a un bote, estábamos en unas playas aquí de México, y ya veníamos de regreso, me acuerdo, y venía un poquito rápido el botecito. Obviamente no era un bote como el que vieron ustedes en la pantalla, era un poquito más rápido, y me empecé a marear, ¿sí? Estábamos con mi esposa y me mira con una cara, estás blanco, me dice. Y pues sí, yo no soy blanco, ¿no? Y de ahí no me acuerdo más, ¿sí? Me mareé, me cayó muy mal ese viaje en bote, y eso que no había ninguna tormenta. Entonces me puse a pensar y decir, vaya, ¿cómo será una tormenta en un botecito como les acabo de mostrar? Sí es cierto, había hombres que eran pescadores y conocían esto y de repente estaban muy acostumbrados, pero estaban planeando qué pasaba. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pues de repente las olas empezaron a agitarse. Este mar de Galilea está rodeado de montañas, y esos aires, cambios de temperatura que hay, hacen que se pueda producir algunas tormentas en este mar. Y pues las olas empezaron a entrar a la barca, ¿sí? Y yo me gusta mucho dar una analogía a esto porque eh, yo veo nuestra vida como que nos subimos a un bote, a una barca, y empezamos a darle, ¿no? A ver dónde nos lleva, o tenemos planes de ir a cierto lugar, así como los discípulos lo tenían, de ir al otro lado del agua. Y les quiero contar un poquito cómo es que mi barca, ¿sí? Que yo tenía planeado ir a ciertos lugares, iniciaron antes de los 16 años. Les voy a contar una historia que creo que mis papás me están escuchando por YouTube, creo, y espero no se enojen conmigo, pero yo estoy muy agradecido de tenerlos a mis padres con vida todavía. Sí, estoy muy, muy agradecido de tenerlos. Aunque estamos lejos, y lo poquito que podemos comunicarnos, pues lo hacemos. Pero yo cuando terminé la secundaria, aquí la preparatoria, aquí en México, yo quería estudiar ciencias de la comunicación. Yo no quería estudiar medicina. Y pues le dije, papá, quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y me dice, bueno, mira, hijito, y no hay mucho pegue en tu carrera para la iglesia, de repente te vas a ir para otro lado, te vas a desviar. Ellos con el miedo, digamos, espiritual conmigo. Y me dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacerte un test vocacional para ver qué te sale, ¿no? ¿Y qué creen que salió en el test vocacional? Pues salió ciencias de la comunicación en primer lugar, ¿no? Segundo lugar, derecho, me parece. Tercero, no me acuerdo qué. Y cuarto, tampoco me acuerdo qué era. Pues ninguno salió medicina. Y le dije, papá, pues mira, no salió medicina, ¿no? Sí, hijito, pero mira, tu hermano es médico, le va muy bien. Tu hermana es enfermera, le va muy bien. Enfócate al área de la salud. Y bueno, le dije, está bien, vale, pues vamos. Pero eso sí, papá, le digo, yo quiero estudiar en el extranjero, yo no quiero quedarme aquí en Perú. Mis hermanos estudian en el extranjero, yo también quiero estudiar en el extranjero. Y bueno, se dio la oportunidad de venir acá a México. No eran los planes tampoco, ¿sí? Acuérdense que yo estaba metido en mi bote, en mi barca, queriendo hacer lo que pensaba que era lo mejor para mí. Y en esa barca que yo estaba sentado, mi plan era irme a Brasil a estudiar medicina. Y había hecho todos los arreglos en la embajada, había estudiado portugués, estaba todo listo, pero justo se dio el examen de ingreso aquí en Montemorelos, y un tío mío me dijo, ¿por qué no lo das? Le dije, pues no he estudiado nada, le digo, no estoy preparado para eso. Tú dalo.
Entonces di el examen, me aceptaron aquí en México y pues obviamente los planes cambiaron completamente, ¿no? Yo que estaba yendo en rumbo con mi barco por un lado, pues empezó a moverse para otro lado. Y cuando llegué aquí a México, llegué con un grupo de amigos de Perú. Por lo menos no estábamos tan solos. Y pasó el primer año de la carrera y terminó el año y le dije, papá, no me gusta la medicina. Pero mira, hijo, te estás adaptando, estás iniciando, aquí está el comienzo. Bueno, pues te voy a dar el segundo año. Le di el segundo año, terminó a fin de año, papá, no me gusta medicina. Mira, ya estás en segundo año, cuando llegues a tercero vas a empezar las rotaciones clínicas y vas a ir a los hospitales y pues de repente ya le vas a agarrar, pues mejor, no te va a empezar a gustar. Bueno, pues vamos. Tercer año, me fui a las rotaciones clínicas, ya se imaginarán qué pasó a fin de año, ¿no? El tercer año, papá, no me gusta medicina. Y no era malo en la clase, yo estudiaba mucho, estudiaba muchísimo. Yo terminé siendo el tercero de mi generación, pero lo único que me hacía estudiar era el sacrificio que mis padres habían hecho por mandarme al extranjero. Era lo único que me hacía estudiar, porque ganas o digamos pasión por estudiar medicina no la tenía. Pasó cuarto, quinto año, lo mismo. Y bueno, quinto año, ¿qué hago si no me gusta? Bueno, ya estás, te falta 2 años más, me decía mi papá, ya termina la carrera, después ya verás qué haces, ¿no? Bueno, pues, y en sexto año, ya el año del internado, yo tenía todos mis planes para hacer mi internado con mis amigos aquí en México, y en eso recibo una llamada de mi papá y me dice, ¿sabes qué, Cristian? Económicamente no estamos bien. Necesito que vuelvas a Perú a hacer el internado aquí en Perú. Me cayó un baldazo de agua fría porque ya todos mis planes con mis amigos lo habíamos hecho. Y bueno, pues tuve que ir a Perú a hacer mi internado. Y me tocó en lugares, estuve rotando en varios lugares, en el cual fue algo muy complicado adaptarme porque yo la mayoría de mis rotaciones clínicas la había hecho en México. Aquí en México hay un poquito más de respeto por el estudiante de medicina y por el interno que en Perú. En Perú, hasta creo que cualquier animal, cosa o persona tiene más estatus que un interno, ¿sí? Entonces, estuve en Juliaca, estuve en el hospital de policía y estuve en Coyique, en Comas, hice ginecología ya. Me acuerdo que en esa época yo vivía en Miraflores y tenía que tomar mi 73, creo que es la línea, una verde, y me llevaba hasta la Universidad de Ingeniería, me parece, y tenía que bajarme, tomar otro micrito para que me lleve hasta Coyique. Para mí era un viaje interprovincial, Miraflores, Coyique, en esa época no había pues, metro, no había algo que más fácil fuera del transporte. Todas las mañanas tenía que madrugar. Para mí fue una tortura. Y ojo, todavía no me gustaba medicina, ¿eh? Entonces imagínense cómo yo la estaba viviendo. Llegué al hospital de Coyique, que fue uno de los últimos hospitales que estuve. Hice muy grandes amigos. Para eso sí soy muy bueno. Hago muy amigos muy rápido. Y me acuerdo que yo curaba a las personas sus heridas, ¿no? Estábamos justamente en ginecología. Y cierto día, una paciente que estábamos curándole, ya se le había cerrado la herida, se acerca y me dice, doctor, mañana me van a dar de alta. Ah, qué bueno, le digo, qué bueno, me alegro mucho. Mire, no tengo dinero, me dice, no tengo dinero, pero quiero que usted tenga esto para que lo tenga de recuerdo como agradecimiento de lo que usted hizo por mí. Y me regaló una cajita de Bactrim, ¿sí? El antibiótico Bactrim. Lo había abierto y por la parte de atrás, que era cartoncito, me dibujó unas palomitas y una nota de agradecimiento por todo lo que había hecho con ella. La verdad que eso me impactó mucho porque dije, wow, o sea, yo solamente le curé las heridas. ¿Por qué? Porque es algo que tenía que hacer. Si no lo hacía, me castigaban. Y sí que me castigaron varias veces en el internado.
yo me hacía amigos de todos los pacientes, estaban en ginecología y una vez me castigaron que midiendo los signos vitales a toda ahí la ala que había de enfermos. Yo me acuerdo que pues los despertaba, les tomaba el manguito para tomar la presión, las señoras dormidas me miraban, me decían, te han castigado, ¿verdad? Así es, le digo, sí, me han castigado. Bueno, y teníamos que hacer todo eso. Pero esa imagen, este regalo, por más insignificante que pueda parecer, o que no tenga nada de valor, digamos, para mí fue algo que me impactó y dije, no, de repente siento yo que estoy haciendo lo mismo, pero algo distinto debo estar mostrándoles a las personas porque pues a mis amigos no les regalaron una cajita de Bactrim tampoco, ¿no? Fue solamente a mí. Entonces me quedé con esa idea, lo guardé esa cajita con mucho cariño. Y cuando tuve buenas experiencias en Perú, no solo en el ámbito académico, sino pues conocí a mi esposa, lo que es ahora mi esposa, ¿sí? que también en mi barco, pues obviamente no estaba planeado, pero Dios fue guiando ese barco para mostrarme a quien ahora es mi esposa. Y cuando volví acá a México a hacer el servicio social, entendí durante todo ese año que por más que no me gustara la carrera, porque ojo, no me gustaba la carrera todavía, pero ya le estaba encontrando un sentido a lo que estaba haciendo. Veía las sonrisas de las personas, los agradecimientos que me daban por algo que de repente lo hacía porque tenía que hacerlo, y dije, no, hay algo distinto acá, hay algo distinto acá. Para hacer corta la historia, volví a Perú, fuimos a Argentina con mi esposa, hice la especialidad allá de anestesiología, volví a Perú nuevamente a trabajar. Durante 1 año y medio estuve trabajando en Perú y por problemas que tuve con ciertas personas, mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, yo renuncié al trabajo. Y cuando renuncié, me di cuenta de que había renunciado a un trabajo fijo, a una plaza fija, y ahora ¿qué hacemos? Nos miramos con mi esposa, ¿y cómo vamos a atenderte el parto, la cesárea, y no tenemos trabajo fijo? ¿Qué hacemos? Me empezó a entrar la angustia, empecé a sentir igual que los discípulos que el agua empezó a entrar a mi bote y no sabía qué hacer. Y todavía las olas que entraban eran muy bajitas, todavía no sentía las ganas o tenía el grito de llamar a Jesús, ¿no? Porque pues todavía creo que la podíamos manejar. Y cuando empezó a entrar el agua al bote, de repente salió otro trabajo en Lima, en el Hospital del Niño, y estuve trabajando como 1 año y medio ahí, en el hospital. Muy lindo recuerdo del hospital. Pero algo no estaba bien, algo no me gustaba, porque yo he tenido varias situaciones ahí con muchas personas, y yo oraba y le pedía a Dios que de alguna forma algo suceda, porque no estaba cómodo en Perú, no estaba cómodo. Y cuando, eso te quiero decir, ¿no? Que cuando le pidas algo a Dios, ten mucho cuidado lo que le pidas, ¿eh? Ten mucho cuidado con lo que le pidas, porque Dios te va a cumplir lo que tú le pidas, pero de repente de una manera que tú no estás pensando hacerlo, ¿eh? No, segura que a mí me cayó de sorpresa, porque a los 2 meses que yo le pedí a Dios que me saque de Perú, me llegó una invitación para trabajar en Guinea Ecuatorial, a un lugar no adventista, no cristiano, en un ambiente no cristiano. Lo primero que hice fue hablar con mi esposa. Mira, pues nos han invitado allá a África. Mi hija mayor era chiquita, Diego tenía meses de nacido, y fuimos a trabajar allá. Un ambiente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a trabajar, un ambiente manejado por israelíes. Era un hospital privado, era el hospital privado del presidente de la República, ¿sí? No era un hospital común para gente común, no. Ahí atendíamos a gente
de la alta sociedad nada más. Yo me sentía como en Europa porque teníamos todo, no nos faltaba nada, ¿sí? Pedía algo y me lo daban inmediatamente. Pero lo primero que hice cuando llegué a Guinea Ecuatorial fue buscar una iglesia adventista. ¿Existe iglesia adventista acá? Y sí, existía una iglesia, muy chiquita, pero existía. Fui a visitarlo y cuando fuimos a ver con mi esposa, era una iglesia de madera, cayéndose a pedazos. Y cuando fuimos a ver a los niños, en una sola habitación estaban niños de 0 años a 12 años. Y empezamos a trabajar con mi esposa para estos niños, empezar a dividirlos. Cuando salíamos de vacaciones, nosotros les llevábamos material para que ellos aprendan y vean, conozcan un poquito esos material de pañolense, creo que se llaman. Y era interesante porque hasta los mismos maestros, cuando veían las figuritas, lo tocaban porque nunca lo habían visto, ¿no? Y entonces nosotros nos quedamos satisfechos con esa experiencia. Yo la verdad me quedé muy satisfecho con esa experiencia porque sentíamos que habíamos hecho algo más para el Señor. Y todavía no había llegado más olas, fueron muy poquitas las que entraron a Vivarca y la verdad estábamos bien, sí, estábamos bien. Y les quiero compartir un versículo en Romanos 8:28 que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Qué sucedió estando en África? Y algo que me marcó la vida, completamente. Las olas de esa agua ya empezaron a entrar al cuarto mío, de mi esposa, y sobre todo empezaron a entrar al cuarto de mis hijos. Mi hijo, el más chiquito, tuvo malaria 2 veces, una tras de otra. Y si le da malaria a alguien de Guinea Ecuatorial, pues es una gripe prácticamente. Pero si le da malaria a alguien que no es del país, el riesgo de morir es muy alto. Es muy alto. Y me acuerdo que Dieguito, con fiebre, muy mal, bajo de peso, él lo acompañaba todas las noches, todo el tiempo, estaba con él. Me acuerdo que no comía mucho, hasta yo me enfermé, creo, también, por lo preocupado que estaba. En una semana me habré bajado unos 8 o 10 kilos por la preocupación de que mi hijo pueda morir. Y yo era quien le ponía las medicaciones a él. Y me acuerdo que en la última inyección que le iba a poner, no pude más. No pude, sentí que algo dentro de mí se quebró. ¿Por qué? Porque veía que el tratamiento estaba terminando y mi hijo no mejoraba. Y dije, híjole, acá se me puede ir mi hijo, ¿no? Y fue ahí donde yo grité con todas mis fuerzas: Jesús, despierta. Mira cómo estamos aquí, mira cómo estamos afligidos, mira cómo sentimos que nos estamos muriendo. Las olas, ya no puedo sacar yo el agua de aquí, no puedo. Y grité con todas mis fuerzas que Jesús despierte, porque yo lo sentía que estaba durmiendo, al igual que este pasaje. Y Jesús se levantó y me miró y me dijo pues lo mismo que le dijo a los discípulos, ¿no? Hombre de poca fe, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿No te has dado cuenta cómo te he llevado de la mano todo este tiempo? ¿No te has dado cuenta cómo, a pesar de las dificultades que has pasado, yo he dirigido tu barca? Todos mis planes que he tenido, nada se hicieron de acuerdo a mis planes. Todo Dios lo guió y todo Dios lo llevó. A pesar de que no quería estudiar medicina y a pesar de que no me gustaba la carrera. Pero Dios fue moviendo lugares, cosas, personas, para poder hacerme entender de que los planes de Dios no eran los planes que yo tenía para mi vida. Y eso es muy difícil de aceptar cuando tú tienes planeado todo lo que quieres hacer. Es muy difícil de aceptar. Pero así como fui muy terco, Dios me levantaba, me tiraba por un lado, para el otro, así como aquel
alfarero que hace el barro, golpea y golpea y golpea para que pueda salir algo bueno de ahí. Así me sentí todo el tiempo. Me golpeaba una tras otra. Pero tenía el confort, la tranquilidad de que Dios quiere el bien para sus hijos, para quien lo ama. Quiero dejarles 2, 3 pasajes que el Espíritu de Profecía lo dice. Dice: a los estudiantes de medicina quisiera decirles: iniciad vuestros estudios con la resolución de hacer lo recto y conservar los principios cristianos. Huid de la tentación y evitad toda influencia del mal. Conservad vuestra integridad del alma. Mantened un aprecio concienzudo de la verdad y la justicia. Sed fieles a las responsabilidades más pequeñas y mostraos reflexivos, críticos, con corazón sano e íntegro, siendo leales a Dios y fieles a la humanidad. Por favor, chicos, sean rectos, huyan de la tentación. En un ambiente, en una universidad adventista, de repente esto es más fácil llevarlo. ¿Sí? No digo que se haga, ¿no? A veces, pero es más fácil llevarlo. Pero en un ambiente secular es mucho más complicado, mucho más difícil. Y me hubiera gustado leer estas citas del Espíritu de Profecía de joven y no hubiera cometido tantos errores que he cometido en mi vida, la verdad. Me hubiera evitado muchos golpes que Dios me tuvo que dar para poder reaccionar. Otro más del Ministerio Médico dice: hay un solo poder que puede hacer de los alumnos de medicina lo que debieran ser y mantenerlos firmes. ¿Cuál es el solo poder? Pues la gracia de Dios y la fuerza de la verdad. Al ejercer su influencia salvadora sobre la vida y el carácter, los estudiantes que se proponen servir a la humanidad doliente no hallarán fin a sus estudios antes de llegar al cielo. Debe adquirirse el conocimiento que se llama ciencia. Debemos ser buenos, claro que sí. Y al mismo tiempo, el que lo busca ha de reconocer diariamente que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Todo lo que fortalezca la mente debe cultivarse al máximo posible, y a la vez se debe buscar a Dios en procura de sabiduría, porque a menos que uno sea guiado por la sabiduría de lo alto, llegará a ser fácil presa del poder engañador del Satanás. Sabes que nuestros ojos están en la mira de alguien, ¿no? Estamos en la mira de Satanás todos los días. Todos los días está esperando que cometas un error para poder agarrarte. Si no te aferras a Dios, si cedes un poquito a la tentación, te va a comer, te va a comer. ¿Y qué me pasaba a mí? Mi gran problema de joven era que uno de joven piensa que todo la sabe y todas las cosas la va a hacer bien, y tenía un pie afuera de la iglesia y un pie adentro de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando tienes los pies abiertos? Pues no puedes avanzar, no puedes caminar. Y en la vida espiritual es así. No puedes estar con un pie afuera y con un pie adentro. Acuérdate, si somos tibios, ¿qué va a pasar? Dios nos va a vomitar. Y eso está pasando, actualmente está pasando, y me duele ver a muchos alumnos, muchos estudiantes míos que están así, hijos de obreros, hijos de pastores, con un pie afuera y un pie adentro. ¿Cómo hacerles entender lo que uno ha pasado y no quisiera que ellos pasen también? En el vida espiritual, o estás con Dios o estás con el enemigo. No puedes estar en medio, no lo puedes estar. Y para aquellos alumnos que están en universidades no adventistas, también el Espíritu de Profecía es muy claro. Y me gusta que dice: en la profesión médica hay muchos escépticos y ateos que exaltan las obras de Dios por encima del Dios de la ciencia. Son comparativamente pocos los que ingresan en las facultades de medicina del mundo y salen puros y sin mancha. No se elevaron, ni ennoblecieron, ni santificaron. Las cosas materiales eclipsaron las celestiales y eternas. Muchos mezclan la fe y los principios religiosos con las costumbres prácticas del mundo, y escasea la religión pura y sin mancha. Pero cada estudiante puede ingresar en la facultad con la misma firmeza y resolución con que Daniel ingresó en la corte de Babilonia y mantenerse íntegro durante toda su carrera. ¿Puedes mantenerte íntegro durante toda tu carrera por más que sea una universidad no adventista? Claro que sí, por supuesto, claro que sí. Es por eso que yo te dije, y repito esta palabra, ¿no? Descansando en la tormenta.
van a llegar tormentas a tu vida. Estés en una universidad adventista o no lo estés, van a llegar tormentas a tu vida. Pero tú tienes que aprender a descansar en esa tormenta. Vamos a leer Hechos 12:4. Les quiero contar una historia rápida también. Todavía tengo, creo, unos minutos, ¿sí? Sí. Y sí, ¿verdad? Tengo minutos, ¿no, Evelyn? ¿Sí? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me quedan? Oye, se acabó Hasta el 5 tiempo. minutos, doctor. Bueno, ok, Sí. me apuro. En Hechos 12:4, ustedes ya lo pueden leer en casa, es la historia de Pedro. Pedro estaba custodiado, estaba preso, y estaba custodiado por 4 grupos de soldados cada uno. 4, 4, 4 y 4. ¿Por qué? Porque no querían que se escape, ellos pensaban que se iba a escapar. En el versículo 5 dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué pasaba? Oraba sin cesar. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro estaba, ¿qué? Durmiendo, estaba tranquilo, durmiendo, entre 2 soldados que le agarraban con cadenas, ¿sí? Lo custodiaban. ¿Y qué pasó? Se presentó el ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Nuevamente, Pedro estaba descansando en la tormenta. Y David, que le gustaba mucho escribir, y David vivió una vida realmente de duras batallas y peleas, tuvo que esconderse. En Salmos 4:8 él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oye, ¿cómo puedes decir esto cuando Saúl te está persiguiendo? ¿No? ¿Por qué? Porque él sabía que descansar en las tormentas lo iba a sacar. Dios tenía un plan para él. En Samuel, 1 Samuel 19, 18 en adelante, pueden leer la historia en su casa, 1 Samuel 19, 18 en adelante, dice que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y alguien le avisó a Saúl diciendo, aquí David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl le envió mensajeros para que trajeran a David y los cuales cuando llegaron, ¿qué pasó? Vieron que Samuel, David estaban alabando, estaban profetizando. ¿Y qué sucedió? Pues ellos también empezaron a profetizar con ellos. Oye, y no falta algún chismoso que le dijo a Saúl, oye, los que acabas de mandar, los soldados que acabas de mandar, están profetizando junto con Samuel y con David. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros más, los cuales, ¿qué pasó? También empezaron a profetizar con ellos. Saúl volvió a enviar por tercera vez otros mensajeros y ellos también que empezaron a profetizar. Hey, ¿qué está pasando? Te estoy mandando a 3 escuadrones 3 veces para que puedan traerme a alguien que todavía lo quiero vivo y se ponen a alabar, a profetizar a Dios. Entonces él dijo, no, yo mismo me subo, voy a Ramá, y cuando estaba en el pozo, preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Y uno le dijo, están en Nayot de Ramá. Y cuando estaba yendo a Nayot, también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando. El mismo Saúl empezó a andar y a profetizar. Si estás de la mano de Dios, si estás aprendiendo a descansar en la tormenta, nadie te va a